Vamos a empezar con esta nueva masterclass. Bueno, para los que son nuevos en estas instancias, les contamos que Fluxo Academy es una nueva unidad con foco académico dentro de Fluxo, donde realmente buscamos que las personas que participan puedan llevarse conocimiento de valor, brindado por expertos que vienen trabajando de hace mucho tiempo, siempre vinculado de cierta forma con BPM. Hemos hecho instancias sobre inteligencia artificial y BPM, chatbots y BPM. Ha habido realmente muchas instancias diferentes que están buenísimas. Y ahora, en base también a un poco de investigación y de research que hemos estado haciendo, hemos visto que realmente el tema de gestión de datos, de BI, que tiene muchísimo que ver con BPM porque es uno de los pilares del proceso BPM, es algo que genera mucho interés. De hecho, bueno, ya estamos pasando las 60 personas que están participando, o sea que efectivamente el interés es real. Vimos que había una buena oportunidad de hacer una buena masterclass combinando BPM y BI, porque realmente los datos tienen poder de mejorar muchísimo la gestión de los procesos y los resultados operativos y la operativa diaria de las empresas. Por eso, además del equipo Fluxo, invitamos a el equipo de Think, que es una empresa con la que venimos trabajando hace un tiempo, que son expertos en BI, y entonces en ese contexto es que nos acompañan. Por un lado, tenemos a Mercedes Cobas, que es contadora de profesión, que es apasionada por los datos y la tecnología hace muchísimo tiempo. Tiene un posgrado en Sistemas de Información y Analítica de Datos y además es consultora en analítica de datos y es una de las socias fundadoras de Think. Por otro lado tenemos a Pablo Sigluti, que es otro de los fundadores de Think, es ingeniero en Sistemas de Información, tiene más de 20 años de experiencia en datos, también tiene un background académico bastante fuerte. Y de la casa de Fluxu tenemos a Paola Mació, que es ingeniera industrial, trabaja hace mucho tiempo con nosotros también, probablemente capaz muchos quienes ya usan Fluxu la conocen y han trabajado con ella, y hoy en este momento está cursando un máster en Business Intelligence y Data Management. Entonces la idea de esta instancia es empezar primero hablando sobre BI, que el equipo de Think pueda contarnos de qué se trata, desde lo más, de esa forma más general a lo más particular. Hoy en día nos pasa que eh, también tenemos muchas personas tratando muchas veces de vendernos este tipo de servicios. Nos dice, bueno, vos necesitas hacer algo con Machine Learning, algo súper complejo, algo súper complicado. Entonces, Mercedes nos va a estar contando realmente, bueno, cuáles son esas diferentes etapas para que ustedes puedan identificar dónde están, porque no siempre hay que hacer lo más complejo, lo más difícil, lo más moderno y lo más vanguardista tecnológicamente, sino que hay que ir quemando diferentes etapas, ir avanzando y ser consistente con el estadio en el cual se encuentra la empresa. Después, Paola nos va a estar contando cómo todo eso que nos cuenta, que nos va a estar explicando Mercedes, de forma se embebe en el mundo de gestión de procesos y después con Pablo vamos analizando como un caso real basado en datos reales de cómo se materializa todo lo que se habló anteriormente. Así que le doy la palabra a Mercedes para que pueda empezar y cualquier duda que tengan la pueden ir comentando en el chat y después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la conversación. Bueno, buenísimo, Manuel. Gracias. Buen día, buenas tardes para todos. Ya me presentó Manuel y acá estoy como invitada en esta masterclass, muy contenta porque sea algo que me gusta y que nos gusta como empresa en The Think, es poder compartir nuestros conocimientos porque entendemos que desde ahí es que se parte todo. Así que la intención de esta charla es transmitirles conocimientos tratando de ser lo más simplista posible, con la intención de que realmente todos se lleven un concepto de lo que son los conceptos de data. Y como dijo Manuel, cualquier consulta, si es por el chat, bienvenida, que después las vamos a ir contestando. Capaz on demand, si vemos que alguna aplica, y si no, para el final. Bien, entonces, yo voy a empezar por deconstruyendo analítica de datos. ¿Y por qué se me ocurrió este título primero y principal? Es porque me parece que lo primero que hay que entender es los términos que están de moda. Entonces, en vez de empezar la evolución desde los inicios hasta hoy, yo voy a hacer al revés. Voy a arrancar desde hoy para irnos a los orígenes, que al final es donde queremos profundizar. Pero no puedo hablar de analítica de datos sin hablar de qué es el chat GPT,
sin entender cuál es la evolución, sin hablar de lo que es Business Intelligence y haciendo como una profundización un poquito más, más a detalle de lo que es esta área de desarrollo de conocimiento dentro de una organización. Arranco la charla con una frase anónima que sinceramente me la tiró ChatGPT, porque lo uso, es una herramienta que seguramente muchos de ustedes ya la estén usando y que la verdad es que me encantó. El análisis de datos revela patrones ocultos, transformando la información en insights poderosos. Y eso es lo que buscamos. Nosotros queremos que a través del análisis logremos encontrar determinadas oportunidades de acción que en el contexto de una organización nos potencien nuestro negocio y nos habiliten y nos mejoren nuestra toma de decisiones. Entonces, para empezar por ChatGPT, porque es lo que les digo, no se pueden ir de acá sin entender realmente qué es. Al final, ChatGPT es un chat, así que es una aplicación que te devuelve resultados a partir de una interacción que está basada en la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la Generative IA que está tan de moda? Bueno, no deja de ser, como les decía, inteligencia artificial que en definitiva está basada en patrones, aprende de lo que es una estructura de datos que está entrenada, ¿no? Entonces, ya de entrada desde Generative AI ya nos vamos a los datos. Es una cosa increíble como enseguida podemos irnos al origen. Y ese es el concepto que más les quiero traer a ustedes. Entonces, la inteligencia artificial generativa al final lo que trata de hacer es emular a nosotros los seres humanos para tratar de tomar decisiones y de poder comunicarse de esta forma. Ay, disculpen que se me... Ay, perfecto. Ahí va. Sigue presentando, ¿no? Porque se me había ido la pantalla. Bien, buenísimo. Entonces, dicho esto, como les dije, empecé como por lo más complejo en vez de ir al revés. Pero vamos a ir yendo para atrás. Entonces, ¿cuáles son los cuatro como estadios en la evolución de analítica de datos? Empezamos de base, ahora sí me voy para la historia, por lo descriptivo, ¿no? Lo descriptivo al final es qué es lo que está pasando. Y en otros términos es analicemos la data que tenemos hoy disponible para poder entenderla y a partir de ahí sacar conclusiones. Y ahí es donde ato con lo de diagnóstico, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo esta data y la empiezo a analizar y empiezo a ver qué es lo que tenemos? ¿Qué necesito al negocio? ¿Por qué? Porque tengo que empezar a diagnosticar el por qué está pasando esto. Y ahí es cuando esta área de datos, que no deja de ser relativamente nueva en lo que es la historia de las organizaciones, nos trae este concepto de híbrido, de traer la tecnología con el negocio, ¿no? Es un área como súper interesante porque nos ha puesto todo el tiempo como en la cornisa donde realmente necesitamos vincular a la tecnología y al negocio. Hace unos años cuando empezamos a trabajar en esto, eh, teníamos tecnología por un lado, negocio por otro, y realmente les costaba entenderse. Y nosotros venimos como área a desarrollar también ese nicho. ¿Cómo empoderamos a las organizaciones juntando estas dos áreas de conocimiento, ¿no? Y después tenemos lo predictivo, que es lo que podría pasar, que ahí comúnmente vemos más los modelos de Machine Learning con determinados algoritmos que nos van a predecir, y luego lo prescriptivo, que es más lo de inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué voy a estar profundizando esta charla? Como decía Manuel al principio, en la parte de Business Intelligence. Que Business Intelligence no es ni más ni menos que ocuparnos de la parte descriptiva y de diagnóstico por sobre todo. Esta es una, como traje las otras, una definición de Wikipedia, porque justamente quería ser como súper clara, pero al final es el mensaje que les quiero transmitir, ¿no? Business Intelligence al final es el conjunto de estrategias, de aplicaciones, de datos, de productos que yo utilizo para potenciar mi negocio a partir de tomar decisiones basadas en datos. Antes, y yo no sé la edad de ustedes, tal vez no son más jóvenes, pero hay que saber que antes casi todo, no sé, casi el 100% de las decisiones se tomaban a estómago, o sea, se tomaban según la experiencia, según el conocimiento, según lo que uno pensaba que iba a pasar, lo cual es totalmente válido. Solo que los datos vinieron a decirnos, che, acá estamos, y a partir de nosotros es que van a poder tomar decisiones más acertadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de erradicar las decisiones basadas en experiencia. Se trata de complementarlas. ¿Complementarlas con qué? Con realidades. Con las realidades de acuerdo a los datos que vayamos teniendo y almacenando en cada organización.
Entonces traigo el proceso de plantado y de cosecha de la remolacha. ¿Por qué lo traigo? Porque pienso que tiene como muchas similitudes en un proceso de data. Nosotros realmente necesitamos ir creciendo, ir de a poco, sobre todo organizaciones que todavía están como más inmaduras, que hay muchas más de las que hasta creemos. A veces pasa que uno va a una organización que está en un lugar impresionante, súper de moda, no sé, en una parte de la ciudad llena de oficinas modernas, y llegamos a la empresa y en realidad todavía se maneja el 90% en Excel, o recién ahora está empezando a incorporarse algo de Power BI, pero muy tranquilo, sin sponsors que estén fomentando el área. Entonces, necesitamos ocuparnos del área de datos como si fuera el proceso de una remolacha. ¿Por qué? Porque tenemos que arrancar con la semilla, empezar a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué días tenemos que encarar determinados procesos? Bueno, tener los roles, ¿no? ¿Quién va a estar regando esta solución? ¿Cómo empezamos a construir esta solución de data? Y cuando hablamos de la solución de data, que al final es la remolacha en sí, porque es lo más jugoso, sin eso no habría hojas, no habría productos de data, hay que entender que tampoco tenemos que tener una superestructura, ¿no? Nosotros podemos ser una empresa muy chica, donde no estemos pensando en una estructura de datos tan robusta como un data warehouse, pero a partir de Excel ordenados, estructurados, con owner, podemos llegar también a generar una linda estructura de datos. Y eso nos va a habilitar a luego poder hacer productos de data acordes y adecuados al negocio. Entonces, nada, a modo un poco de dinámico, traigo este ejemplo porque es importante entender que realmente no podemos hacer nada, ni chat GPT, como lo vimos en la definición del principio, sin estar preocupados por cómo estamos haciendo este plantado y cómo logramos esta remolacha, ¿no? Cómo logramos como la parte de los cimientos. Entonces, cuando estamos en una empresa, ¿por dónde partimos? ¿Dónde ponemos la semilla? Una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro cuando hablamos de analítica de datos es que tenemos que conocer al negocio. Como les decía, es un área que realmente mezcla lo que es tecnología con lo que es el negocio. Entonces necesitamos tener claros los objetivos de la organización. Yo acá, a modo muy grosso y por experiencia, traigo como los 3 patrones que en general se observan en cualquier estrategia corporativa. En general, todas buscamos aumentar nuestros ingresos, aumentar nuestra eficiencia y aumentar nuestros ahorros en función a disminuir nuestros costos o nuestras áreas más eficientes. Entonces, esto me parece como súper importante. Cada vez que definamos una estrategia de data, y como digo, no tiene que ser una mega área espectacular, perfecta de 20 personas. No, así sea una, 2 personas, así lo estemos empezando de manera incipiente, es fundamental saber qué objetivos perseguimos. ¿Por qué? Porque nuestros productos de data van a estar enfocados en tratar de incidir directamente en estos objetivos. A veces es un poco más difícil de visualizar, otra vez es un poco más fácil, pero sí es importante entender que tenemos que perseguir los mismos objetivos que se propone la organización. Y para complementar, es importante entender que en general un éxito en un proceso de analítica, que seguramente pasa en todas las demás disciplinas también, necesitamos tener como muy enganchado a estos 4 componentes, ¿no? Lo que es la parte de data, como hablaba recién, que en un ratito voy a volver a profundizar. Luego lo que es conocimiento de negocio, por lo que les decía, no hay una decisión que no podamos hacer atada al negocio. Tecnología, elegir la tecnología adecuada, puede ser desde lo que les decía, unos Excels bien estructurados, hasta pensar en una base de datos muy chiquita, muy casera, pero con conciencia, o un repositorio de datos como un data warehouse, un data lake. Ahora se habla mucho de Amazon, de Google, Microsoft. Todos tienen esas nubes y en esas nubes nos proporcionan determinados lugares para nosotros poder crear nuestra estructura de datos. Pero es importante entender que se puede hacer desde un lado más como de menor escala. Lo que sí los invito es que siempre estén cuestionándose la estrategia que hay por detrás, sin importar la escala y la forma de llevar adelante esto. Es importante que sí visualicen hacia dónde van. Y entonces,
¿Cuáles son como las sugerencias de cómo empezar un proceso dentro de una organización? Es empezar a través de los datos, elegir dónde vamos a estar realizando nuestras visualizaciones, porque la verdad, y ahora lo vamos a estar viendo, la visualización es como la frutilla de la torta que cualquier producto de data tiene. Siempre vamos a querer visualizar y saber dónde estamos. Y luego, una recomendación que está buena es, si quieren irse a algo un poquito más innovador, como decía Manuel, más, che, siempre me dicen que hay algo de Machine Learning, a ver, se puede hacer, aunque estemos en un estadio un poquito más inmaduro, pero sabiendo que va a ser el impulso. Tal vez el proyecto que nos ponemos, como un MVP, un mínimo producto viable de un, no sé, un forecast, por ejemplo, o algo que nos pueda proyectar determinada información, sepamos que hay veces que capaz el éxito de ese primer MVP no es que funcione perfecto, es saber dónde estamos parados, saber si la información que tenemos nos va a habilitar, saber dónde tenemos nuestro repositorio de datos. Entonces, no voy a estar profundizando en este punto, pero igual lo traigo a la mesa porque me parece que está bueno que sepan que nunca viene a mal hacer un MVP, aun cuando estemos como más incipientes, pero sepamos que tal vez el éxito va a estar dado por otro lado y no tanto por el resultado del proyecto. O sí, ojalá. ¿En qué vamos a estar nosotros hoy explorando? Es la parte de datos y de visualización. Datos, 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 datos. Los datos son la base de todo, ya los debo haber cansado en estos minutos que hablé hablando de datos. Es importante que sepamos que cuando estructuramos estos datos, cuando los ordenamos, cuando los limpiamos, cuando los metemos en un proceso, al final lo que estamos haciendo es transformándolos en información. De nada es si yo les digo 1304-1985, a que yo les diga es la fecha de cumpleaños, Mercedes Cobas, género tal, estudió en tal lado, etc. Entonces ahí se puede reconstruir mi historia y entender que ya no es un número aislado, sino es una fecha de cumpleaños de determinada persona que se agrupa en determinado segmento de clientes, por ejemplo, o de un proceso. O sea, con Paola cuando estábamos trabajando para esta masterclass, y trabajando en toda la estructura de datos para poder desarrollar un dashboard, tuvimos que charlar con ella de qué es esta hora, cómo la estás poniendo, cuál es el formato, qué significa, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto para poder llegar a un resultado. Y bueno, ni que hablar que esa información, además cuando la manipulamos, cuando la ponemos a funcionar, por ejemplo, en un algoritmo, por ejemplo, en un dashboard, al final estamos generando conocimiento. Entonces, sin importar el tipo de análisis de datos que hagamos, sin importar el producto que tengamos. Y como producto de data, me refiero, por ejemplo, un dashboard es un producto de data, un proceso de data es un producto de data, un informe en profundidad es un producto de data, un sistema de alertas es un producto de data. Ni que hablar, obviamente, un producto, o sea, Machine Learning o inteligencia artificial. Pero como ven, nosotros podemos desarrollar muchas cosas a partir de tener datos en la organización estructurados y conocidos. Entonces, lo que es importante, que quiero que cada uno de ustedes se lleve, es que lo ideal es transformar para potenciar al negocio. Siempre queremos potenciar al negocio. Somos áreas que tenemos que hacer el cambio en el negocio. No podemos ser áreas que sean intrascendentes. Somos trascendentes y eso es el lindo valor que tiene estar en análisis de datos. Entonces, cuando en el caso de BPM, que es el que nos convoca hoy, analizamos y buscamos qué está pasando, al final lo que queremos, como les decía recién, es incidir directamente en los principales objetivos de negocio. Ya sea aumentar ingresos, aumentar la eficiencia, que en general un proceso como el que les vamos a mostrar va a ir por ese lado, ¿no? Cómo podemos ahorrar. Entonces, sepamos que de esa forma estamos incidiendo directamente en lo que es analítica de datos. Visualización. Esta etapa que les decía es fundamental y tiene que estar siempre presente. Hay veces que dicen que BI o un dashboard es un alcahuete, porque la realidad es esa, son herramientas que nos dejan pegados. Lo que esté pasando lo vamos a poder mostrar. Y eso, bueno,
también es un cambio cultural, todas las áreas de data conllevan un cambio cultural, pero es importante saber que en realidad es una arma mega poderosa para la toma de decisiones. Entonces, en general, ¿qué es lo que nos permite entender dónde estamos parados, ya sea como organización, como área, como proceso, como tarea? O sea, depende de lo que estemos analizando, es lo que nos va a permitir entender, ¿verdad? ¿Qué oportunidades de mejora tengo en un proceso, por ejemplo? ¿Dónde puedo tener estos mayores ahorros? ¿Dónde puedo, en qué lugares puedo optimizar determinados momentos del proceso? Y al fin y al cabo, lo más importante siempre es que logremos, a partir de este análisis, definir planes de acción. Siempre es mega importante, porque si no, un producto analítica queda en la nada. En cambio, si nosotros a partir de estos productos logramos generar planes de acción para luego volver a medir y entender si hubo una evolución o no, eso es como perfecto. Ahí nos van a usar los dashboards, lo van a requerir, van a ver que las áreas llegan a pedir más cosas todavía. Es como un nunca acabar el área de data, es como una bola de nieve, crece, crece y no termina más. Entonces, me parece que en base a nuestro conocimiento, a la experiencia, a lo que hemos visto en el mercado, siempre recomendamos que a partir de los dashboards encuentren sus planes de acción, los definan. Si encuentran la oportunidad, ¿cuál es el plan de acción? Cerrar como el loop. Y bueno, con esta como conclusión que me parece así clave que todos se lleven, y agradeciéndoles el tiempo, le doy el espacio a Paola para que pueda seguir con su parte de eficiencia en un modelo de BPM con BI. Perfecto, muchas gracias. En todo esto de la integración del BI con BPM, vamos a estar viendo primero como una introducción las distintas etapas en la disciplina BPM, luego cómo nos ayuda el BI en BPM, algunos ejemplos de problemas típicos que vemos como analistas en los procesos y por último, mejoras en los procesos que se le puede hacer a partir de la información que recibimos de toda la medición y todas las herramientas que nos da el BI. Para empezar un poco, seguro con un diagrama que ya todos conocen, el BPM o Business Process Management se basa, puede ser en más pasos, pero estos son los típicos 4 que siempre vemos por todos lados. Tenemos un diseño inicial que lo modelamos, luego ejecutamos, creamos casos reales, luego medimos estos casos y por último optimizamos el proceso. Nosotros partimos desde un diseño inicial, tenemos un proceso que lo digitalizamos, ese proceso ahora, una vez que esté digitalizado, va a tener trazabilidad, sabemos dónde está cada instancia, quién la tiene, hace cuánto la tiene, pero es un proceso muy lento. Floxu, como otras herramientas de BPM, es un generador de muchísimos datos. Como decía Mercedes hace unos minutos, esos datos, si nosotros no los trabajamos, no nos agregan ningún tipo de valor. No nos sirve de nada tener datos solo por tenerlos. Es necesario poder trabajarlos, monitorearlos y así analizar para finalmente poder optimizar nuestro proceso. Allí, bueno, es donde entra un poco en juego el BI y todas sus herramientas en el BPM para medir los tiempos reales e históricos de un proceso. Nosotros necesitamos poder procesar todos los tiempos del proceso para identificar dónde están nuestros puntos de dolor, qué parte del proceso tiene algún problema, si es que lo tiene, o cómo lo podemos mejorar. Básicamente, sin el BI no podemos medir el proceso y no vamos a ser capaces de poder introducir mejoras y, bueno, y optimizarlo. Como Fluxo es una herramienta low code, no code, nos permite también este último paso de optimizar, hacerlo de manera muy rápida, porque nos permite introducir pequeños cambios de forma muy fácil y rápida, medir estos cambios con BI y finalmente, bueno, volver a modelar el proceso. Por eso se dice que es como un modelo iterativo. Modelamos, ejecutamos, medimos y optimizamos, y así seguimos hasta que se alcancen los resultados esperados. ¿Cómo nos ayuda BI en BPM? Bueno, un poquito de lo que venía hablando. El BI lo que nos ayuda es a identificar, eliminar y prevenir los cuellos de botella a partir de información objetiva de los tiempos del proceso y los tiempos intermedios. Es decir, cuánto nos demora un proceso del inicio al fin o, bueno, cada tarea independientemente, cuánto demora. A partir de estos análisis es que podemos identificar, por ejemplo, los cuellos de botella, que sería la tarea más lenta del proceso.
Un ejemplo bien rápido y concreto de cómo podemos ver esta información en Floxu o en alguna otra herramienta de BPM, por ejemplo, en un reporte histórico vemos rápidamente todos los tiempos medios de las tareas y se identifica cuál es el cuello de botella, en este caso remarcado aquí abajo, es la tarea que lleva más tiempo en completarse. Bien, algunos ejemplos típicos que vemos como analistas en los procesos puede ser capacidad insuficiente, desempeño insuficiente, sobrecarga en tareas ocasionalmente o tareas redundantes o tareas que no agregan valor. Capacidad insuficiente sería eh, cuando la capacidad de los operadores es menor a la cantidad de tareas que tienen para hacer en el tiempo que les lleve cada una. Esto se debe a un problema de diseño, un problema de diseño en el flujo. Después también podemos tener desempeño insuficiente, que sería cuando los recursos asignados realizan menos tareas de las que deberían, generando así cuellos de botella. Esto deja de ser un poco un problema de diseño, sino que es más bien un problema del operador en sí. Después también otros ejemplos típicos es sobrecarga en tareas ocasionalmente, que es cuando existen momentos puntuales en donde se reciben más instancias de las que el sistema está diseñado para soportar. Entonces, bueno, si esto pasa muy frecuentemente, se tendría que pensar el proceso, se le deberían de añadir posibles rutas para poder reasignar el trabajo y así evitar esta sobrecarga que nos está enlenteciendo el proceso. Y Paola, Astrid nos pide algún ejemplos de estas diferentes situaciones. de este último punto o ejemplo de procesos en general. Ahora ahí sí Astrid nos puede indicar si es particularmente de alguna de estas situaciones que quiere un ejemplo de los procesos. Bien, igual ahora vamos a ver algunos ejemplos y cómo ir eh, mejorando cada uno. Bien, bien, avancemos, sí. Ahora Está, también en la perfecto. etapa en la que va a participar Pablo, va a mostrar cómo un dashboard de datos donde se ve claramente cómo se pueden optimizar procesos y cómo se puede visualizar, detectar los problemas y cómo visualizar las mejorías también. Perfecto. Bien, y por último, otro problema típico es tareas redundantes o que no agregan valor. Esto sucede muchísimo cuando tenemos un proceso manual y lo queremos digitalizar, pero sin reingeniería. Es decir, que las tareas de validación o control las dejamos en el proceso como una tarea más, pero en realidad es una tarea que no aporta valor y perfectamente se podría evitar o automatizar. Estas pequeñas cosas son las que empezamos a notar en los procesos y por lo tanto con iteraciones de mejoras en los procesos se podrían evitar. Ahora, bueno, aquí ya hay un pequeño ejemplo, pero voy a ir mostrando algunas mejoras que podemos introducir en los procesos de BPM justamente para evitar los problemas anteriormente mencionados. Em, una de las mejoras que podemos introducir es poner condiciones sobre caminos en los flujos. Esto lo que nos va a permitir es evitar, por ejemplo, una decisión de una persona que tenga que ingresar de forma manual. Simplemente el flujo puede estar condicionado para ir por un camino u otro dependiendo de algún valor. Otra mejora que podemos introducir para que el proceso no sea tan lento, que eso que decimos siempre, el proceso es lento, es introducir paralelos, por ejemplo, cuando se tienen dos tareas que se pueden realizar en tiempos simultáneos. Y bueno, así podríamos seguir iterando sobre el mismo proceso y seguirlo mejorando, por ejemplo, agregando eventos condicionales para cancelar estas tareas. Sería en la imagen 3, en caso de que uno de los aprobadores rechace, bueno, ya el otro no tenga que trabajar sobre algo que ya está cancelado, podría ser un ejemplo. También para mejorar los tiempos se podría introducir timers no interruptivos para enviar recordatorios. De esta forma, por ejemplo, si tenemos una tarea hace muchos días esperando por ser completada, se le puede recordar al usuario asignado, por favor, completar la tarea y de esta forma mejoramos los tiempos del proceso. Podríamos también introducir timers interruptivos para cancelar tareas y, bueno, escalarla en caso de que sea necesario. Por ejemplo, en esta imagen se ve cómo se cancela una tarea y se escala la revisión para el supervisor, por ejemplo. Y así podríamos seguir mejorando todos los procesos, eh, cualquier tipo de procesos. No necesariamente un proceso pasa de un diseño inicial eh, como el que vemos en la primera imagen a un diseño final como en la imagen número 5.
Un flujo optimizado se logra a partir de la iteración de pequeños cambios, mediciones y monitoreos. Se debe analizar lo que realmente funciona para ese proceso en particular, se realizan cambios, se miden los resultados y vemos qué tan efectivos fueron esos resultados. Por eso es que el BI y el BPM van tanto de la mano. A nosotros no nos sirve solo digitalizar un proceso, sino que tenemos que realmente medir los cambios que hacemos y ver si fueron efectivos o no. Ahora también vamos a ver un caso práctico con Power BI, que es una herramienta típica del BI y queda bastante claro cómo no importan solo armar los procesos, sino que si nosotros nos quedamos con la cantidad de datos que se generan y no podemos analizarlos, no aportan mucho valor los datos. Aquí hay un proceso muy sencillo de compra de insumos. Tenemos 5 tareas secuenciales, todas manuales. Se parte de una cotización, selección del proveedor, evaluación del monto y 2 aprobaciones. En una primera iteración se ve que había una tarea que se trajo de un proceso manual, que era la evaluación del monto, era algo que perfectamente se podía automatizar poniendo alguna condición en el flujo y que ya en algunos casos se pase por la aprobación del gerente y en otros no, dependiendo del monto. Y bueno, este mismo proceso se puede seguir complejizando. Por ejemplo, en el caso de que requiera una segunda aprobación, quizás se puedan hacer en paralelo 2 tareas en simultáneo para también optimizar los tiempos. Esto mismo es lo que vamos a ver ahora con Pablo con números, mejor dicho. Así que Pablo, te doy la palabra para que compartas. Perfecto. Bueno, como Paola decía, ¿no? Plantearon un caso con un diseño inicial, que es este que tenemos acá, una primera iteración y una segunda iteración. Y estos 3 casos, por supuesto, generaron datos, ¿sí? Ahora, a mí la realidad que me interesaría saber si realmente mejoró, ¿sí? Del diseño inicial a la primera y de la primera a la segunda iteración. Me gustaría quizá poder comparar las diferentes etapas, a ver si hay alguna relación entre ellas o se mejoran en algunas etapas y en otra no, ¿no? Entonces, a veces teniendo los datos así en crudo es un poco difícil o tedioso hacerlo, y acá es donde empezamos a aplicar la analítica de datos. Em, Algunos pasos yo los tengo ya como predefinidos, se los muestro acá hechos y los voy a ir navegando por tema de tiempo y porque Power BI se pone un poquito lento. Este, pero a ver, ¿qué es lo primero que hicimos? Fíjense acá a la izquierda, esto es Power BI para el que no los conoce, ¿sí? Es la parte de manipulación de datos, ¿sí? En todo lo que es analítica, como decía Mercedes al principio, los datos tienen que ser tratados, depurados, corregida la calidad, etcétera, transformados. Entonces, fíjense que acá tengo las 3 hojas de Excel. Estas son las 3 hojas de Excel. Diseño inicial, primera iteración y segunda iteración. Lo primero que podemos ver si yo me paro en el diseño inicial es que este Excel que cargó ya tiene algunas filas sucias, ¿no? Algunas filas en nulo, por ejemplo. Con lo cual, aplicando, este, aplicando el primer paso, ¿no? Esas filas yo ya las puedo, Power BI ya me las elimina y me limpia el archivo, ¿no? Lo importante de esto, para los que no conocen las herramientas Business Intelligence, este caso es con Power BI, pero hay muchas otras, ¿sí? Es que todos estos pasos van quedando automatizados. Significa que si de luego me mandan de nuevo un Excel con esta problemática, ya la herramienta se va a acordar de todos los pasos que tiene que aplicar y me va a limpiar me va a hacer toda la limpieza nuevamente. No tengo que hacer nada nuevo. Em, y después, por otro lado, lo que hicimos acá, bueno, este lo dejamos así, lo mismo para la primera iteración, ¿sí? En la primera iteración tenemos de nuevo el, este, los registros, y en la segunda iteración pasó algo similar también. Fíjense que acá, en este paso, tuvimos que eliminar filas porque también venían algunas filas con nulo. Y eso fue, en definitiva, la limpieza que le tuvimos que hacer. Ahora bien, tengo los 3 Excel por separado. Las 3, en este caso ya acá en Power BI se pasan a llamar tablas. Tengo las 3 tablas por separado. Pero a mí me interesa
comparar esas tres tablas. Entonces, la realidad que lo ideal sería poder juntar estos tres input, estos tres Excel, en una sola tabla. ¿Sí? Entonces, voy a venir acá, ¿sí? Y voy a venir primero acá, ahí. Y fíjense que en este primer paso lo que hicimos es juntar las tres tablas. Acá yo ya tengo la información uno debajo de la otra, puse uno debajo de la otra la información de las tres tablas. Esto lo hice, esto para los que no conocen, se hace todo con estos botones de acá, digamos, de Power BI, ¿no? Son pasos, acá no hubo manipulación manual, esto es automático, que es una de las grandes ventajas de las herramientas de Business Intelligence o de implementar soluciones de Business Intelligence. Em, por un tema de facilidad, en los Excel había hora, minuto, segundo, acá trabajamos solo con horas, redondeadas como números enteros por un tema de simplicidad. Pero claro, si yo tengo acá toda la información, yo no sé en definitiva cuál era del diseño inicial, cuál era de la primera iteración, de la segunda. Entonces fíjense que dentro de este paso también le agregamos, ¿sí? Le pudimos agregar a cada set de datos una columna adicional donde me dice si es el inicial, si es la primera o si es la segunda iteración. De esa forma, después en las visualizaciones vamos a poder discriminarlo o visualizarlo. Y esto no me termina de convencer para el análisis de datos, porque tengo todas las columnas, todos los pasos son columnas diferentes y me es muy difícil poder después comparar una con la otra. Entonces el paso que hice luego de esto es dar vuelta a la tabla, ¿no? Lo que decimos transponer la tabla. Fíjense que ahora tengo la tabla se fue para abajo y tengo cada iteración con cada etapa, ¿sí? Y con su tiempo. Entonces, ya esto a vistas del análisis va a ser mucho más simple. Me voy a ir a la segunda versión que tengo por acá, ya con esto cargado, ¿sí? Y fíjense que esa última tabla que yo la llamé traspuesta, la tengo acá. Y con esto yo ya voy a poder empezar a hacer análisis de datos. Por ejemplo, lo primero que a mí me interesaría saber es, a ver, qué iteración tardó menos, si realmente fui mejorando en iteración en iteración. Entonces voy a poner acá un gráfico de barra o de columna invertida, como lo quieran llamar, ¿sí? Y acá voy a poner la iteración, ¿sí? Y voy a poner el valor, que es el tiempo, ¿sí? Y acá primero voy a sacar en la iteración como tengo la suma, no, en la iteración estamos bien, perdón. Voy a filtrar acá, denme un minuto para que esto sea exacto. Voy a agregarme acá un filtro y el tiempo total, porque yo tenía una columna de tiempo total, la voy a sacar porque si no me está duplicando el tiempo, ¿no? Y vamos a ponerle acá rápidamente una etiqueta de datos para que se vea. Entonces, perdón, acá estoy usando la suma, debería usar el promedio del tiempo. Vamos a cambiarlo a promedio. Y ahí está. Fíjense que tenemos el diseño inicial, la primera iteración y la segunda, y efectivamente se fue bajando el tiempo, ¿sí? El tiempo de las pruebas que se hicieron, que eran todas las líneas de cada solapa de Excel, efectivamente la segunda iteración es más eficiente que el diseño inicial. Otra cosa que me gustaría hacer es quizás saber el porcentaje de tiempo que se lleva a cada etapa, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a hacer un gráfico de Dona. No soy muy fan de estos gráficos, pero bueno, para este caso me parece que está bueno. Vamos a poner el valor en el gráfico y vamos a poner el atributo, ¿sí? Vamos acá de nuevo a poner el promedio. Y acá nuevamente voy a filtrar el tiempo total, lo voy a sacar para que no me duplique, ¿sí? Ahí está. Y fíjense que acá tenemos el porcentaje, ¿no? Bueno, y el tiempo promedio de cada etapa. Por supuesto, acá estamos viendo las tres iteraciones, pero bueno, las herramientas me dejan fácilmente filtrar
¿no? Si yo quiero ver cuánto era el diseño inicial, fíjense que presionando el diseño inicial ya me filtra este gráfico, ¿no? O puedo ver en la segunda iteración cómo me varía el porcentaje, etc. Ahora ustedes me dicen, sí, Pablo, eso está buenísimo, pero la realidad que a mí no me... Está bueno verlo así, pero también estaría bueno poder tener los tres en paralelo, las tres iteraciones en paralelo y poder comparar las diferentes etapas. Bueno, vamos a armar un grafiquito más, donde vamos a poner este gráfico acá de barra apilado. ¿Sí? Lo voy a poner por acá. Y de nuevo, acá vamos a poner el valor. ¿Sí? Vamos ahí a poner el valor. Vamos a poner los atributos. Vamos a poner, ahora lo vamos a arreglar porque me está mostrando cualquier cosa. ¿Sí? Primero vamos a acá filtrar de nuevo para que desaparezca el total. Al tiempo vamos a pasarlo a promedio. ¿Sí? Y el gráfico que quería usar era este, con barras apiladas. Ahí está. Y en realidad esto lo quiero al revés. Esto yo quiero tener la... Ahí, a ver, no me deja, vamos a sacar este. Vamos a pasar este acá. Y vamos a pasar... Esperen que ya estoy haciendo lío. Esto está bien acá. Esto está bien acá. Ahí vamos. Y por último, la iteración en el eje X. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, costó, pero salió. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora lo que tengo, vamos a ponerle de nuevo la etiqueta de datos. ¿Sí? A este gráfico para que sí se ven los valores. Ahí está. Vamos acá a ver el tema del promedio, que como lo había sacado, seguramente me volvió a hacer la suma. Y fíjense que ahora fácilmente podemos comparar una etapa específica, ¿sí? Por ejemplo, la selección de proveedor, ¿no? Y podemos ver que, por ejemplo, la selección de proveedor, y más o menos podemos decir que no varió mucho, incluso quizás se incrementó un poquito en las iteraciones posteriores. Pero fíjense cómo podemos ver claramente acá en la aprobación del gerente general cómo se fue bajando el tiempo, ¿no? Y también acá en la aprobación del gerente de sector, también cómo se fue bajando el tiempo. Entonces ahí ya podemos hacer una comparación etapa a etapa. Bien. Así que bueno, esto dándole un poquito más de... obviamente se le puede dar un poquito más de diseño y puede quedar un poquito más lindo, ¿no? Con filtros, donde yo acá puedo filtrar solo el diseño inicial, por ejemplo. Bueno, nada, características de herramientas de Business Intelligence. Ahí va, Así que bien. muy bueno, Pablo. Ahí para complementarte, porque creo que está buenísimo todo lo que se puede hacer y el mensaje que nosotros queremos dar con esta demo, no es que se acuerden qué gráfica usé o cuál es el botón, por eso lo podemos aprender, sino la potencia que tiene trabajar estos datos, ¿no? Y creo que ese es el mensaje más grande que queremos dar. Lo importante que es tener una buena visualización porque ayuda de forma directa, en este caso, claramente a disminuir tiempos en un proceso, ¿no? Lo que todos queremos saber es cómo hizo Paola para mejorar tanto desde el diseño inicial hasta la segunda iteración. Bueno, ahí se puede ver bastante rápido que entre la primera y la segunda ya eliminamos lo que sería la tarea que está en rosado, que es la evaluación de monto, que es lo que les comentaba como el cuarto problema que presenté hoy. El típico problema de cuando digitalizamos un proceso, hay veces que dejamos tareas manuales eh, en nuestro proceso digital que en realidad no nos aportan ningún valor. Entonces, lo primero que se hizo fue eliminar esa tarea. Después, como foco del proceso, como podemos ver también en la primera iteración, la tarea que más horas en promedio nos llevaba era la aprobación del gerente general. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, puede ser que el gerente tenía otras tareas y estar involucrado en este proceso no era algo que priorizaba. Quizás es un supuesto inventado. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, ¿por qué tenemos que pasar siempre por el gerente general? Capaz que en algunos casos, dependiendo del monto, si se requiere
un monto muy alto, sí, pasamos por el gerente. Si no se requiere un monto tan alto, quizás no se requiere una segunda aprobación y de esta forma se le va quitando trabajo. También, entre la segunda y la tercera, lo que hicimos fue paralelizar los flujos, las tareas de aprobación. ¿Para qué? Para que en los casos en los que se requiere una doble aprobación, bueno, no demoremos tanto tiempo en revisar el gerente del sector y después revisar el gerente general. ¿Por qué no revisamos los dos al mismo tiempo y así optimizamos un poco más? Bueno, y así se podrían seguir iterando sobre el proceso, añadir algunos recordatorios, por ejemplo, para la tarea de selección del proveedor, que en este ejemplo no se trató de optimizar, pero vemos ya en la tercera iteración vemos que es la tarea que es nuestro cuello de botella. Así que quizás para una tercera iteración se podría pensar en añadir alguna mejora para esa tarea en particular. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Think por sumarse y a todos ustedes por participar, por el interés, por las preguntas y también por los buenos y lindos comentarios en el chat, de que fue una instancia que estuvo buenísima. Así bueno, un gran saludo para todos y gracias de nuevo por participar. Gracias, hasta luego.